¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada. Enseguida vamos a repasar todos los resultados del fin de semana, también con datos positivos, como por ejemplo la presencia en la final de rugby de la Liga Norte de las chicas del ULE Albeitar, del grupo Edisa. También tendremos la oportunidad de ver a todo un ex campeón de Europa como Chema Martínez en los 10.000 metros, ganando ayer en la meta de los 10 kilómetros de la Virgen del Camino, y todas nuestras secciones habituales. Hoy con el mundo del pádel y del ajedrez hermanados, y en la recta final nuestro tiempo para la psicología del deporte. Pero ya vamos a empezar por el capítulo del fútbol. Se avecina una semana apasionante con el primer puesto en juego el domingo entre la Cultural y el Racing de Santander, y está con nosotros el preparador físico de la Cultural. Sabel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Bueno, así en un primer titular, ¿cómo llegan los chicos a esta recta final antes de ver el vídeo? Bien, yo creo que un momento fenomenal, con mucha confianza, después de hacer dos partidos muy buenos, de ganar fuera y en casa con buenas sensaciones. El equipo de los 80 que más puntos tenemos, que más goles a favor tenemos, o sea que yo creo que son números para esperar un partido muy emocionante y muy vibrante. Bueno, pues eso hablaremos ahora enseguida, pero el equipo tenía ganas de reencontrarse con la victoria fuera de casa después de 6 jornadas. Lograba esos 3 puntos en Mutilva, en el césped sintético de la Unión Deportiva Multivera, un equipo en el que además tuvo ocasiones en la primera parte, la Mutilvera, pero el tanto de Jorge Ortí, que entró como revulsivo en la segunda parte, y eso que había estado durante los últimos días con problemas por un esguince de tobillo, el tanto del jugador cedido por el Real Zaragoza fue suficiente para traer los 3 puntos a León y mantener esa diferencia, 2 puntos sobre el Racing de Santander. Lemauto, en carretera León-Astorga, kilómetro 5. La Cultural pudo reencontrarse en Mutilva con la victoria fuera de casa 7 jornadas después. El cuadro de Rubén de la Barrera sujetó el ímpetu inicial de los navarros y dispuso de varias ocasiones claras de gol, incluso con algún balón estrellado en la madera, pero el esférico no terminaba de entrar. Hubo que esperar a la segunda parte, al minuto 70, para ver el tanto culturalista, de nuevo con Jorge Ortí como revulsivo. Es el 9º gol del delantero cedido por el Real Zaragoza, con mucho mérito tras no asentarse todavía en el 11 titular. Además tiene una virtud, ¿no?, que es importantísima, que es la de poder finalizar y acertar pues en momentos claves, ¿no? Lo hizo en su día en Coruxo, lo hizo en Somozas, lo vuelve a hacer hoy, y me dejo seguramente algún que otro partido donde pues realmente eso, necesitábamos ganar y sobre todo hacerlo de la manera en la que lo hemos hecho. Ahora crece la expectación ante la visita de un espectacular Racing de Santander. Lleva 8 partidos sin perder, goleó a la Ponferradina y está a solo 2 puntos de distancia. Pero me quedo sobre todo eso, ¿no?, con las sensaciones de que teníamos que llegar al partido del Racing, pues como mínimo con la ventaja que actualmente tenemos. El domingo en el Reino estará en juego el liderato del grupo y tal vez la primera plaza de grupo de cara a los playoffs de ascenso. Bueno, pues todo sigue igual, Sabel, el Racing no cede y yo no sé si casi va a ser una final lo que vamos a vivir el domingo en el Reino. Desde luego que va a ser un partido muy importante, no tanto como una final, va a ser un partido muy emocionante. Nos jugamos también parte de ese punto que se puede ir con el gol a verás. Estamos en nuestra casa, llegamos en un momento fenomenal, por tanto va a ser un partido muy bonito. También preguntábamos por este partido en la previa, antes del partido en Navarra, al jugador leonés del primer equipo, a Viti, porque también se está hablando mucho de la presencia masiva de seguidores del Racing de Santander. Pueden desplazarse hasta más de 4.000, y a ver si también en la grada se equilibran las fuerzas y hay una buena entrada por parte del público leonés. Por cierto, hoy el club ya ha comunicado, la Cultural, que aparte del estadio va a haber muchos puntos de venta. Por ejemplo, aquí en Eras tenéis muy cerquita de nuestros estudios la cervecería La Marina como punto de venta de entradas, en muchos establecimientos del barrio húmedo y también en varios bares de la provincia, por ejemplo de Cistierna y de Sagún, para buscar esa gran entrada. Esto es lo que decía Viti sobre esa posibilidad de que finalmente haya mucho público de León para contrarrestar al apoyo que va a tener el Racing de Santander.
Sí, está claro que el partido de Racing pues, se va a vivir de otra forma que, por ejemplo, este último que hemos jugado. Fíjate, creo que nos van a sorprender la gente de León y espero, desde luego, que nos sorprendan, que vengan a este partido y sean bastante más mayoría que la gente de Racing. Sí que es verdad que la gente de allí de Santander pues se está animando mucho y bueno, yo creo que a nosotros, incluso a nosotros, es de agradecer y nos va a venir bien por ese mismo motivo de que va a haber un ambiente muy bonito. Ese apoyo, supongo que, Isabel, ya desde cuando diriges el calentamiento de los jugadores antes del partido es fundamental, ¿no? Puede ser una sorpresa negativa, entre comillas, si un jugador de la Cultural salta al césped y se encuentra con que el Racing juega casi en casa. Sí, desde luego, desde el principio vamos a notarlo, pero yo confío mucho, como decía Viti, en el público de León. Va a ser un partido con muchas emociones que hay que saber gestionar, ese foco atencional, esas emociones que sean positivas, y va a ser un partido de tú a tú, de play-off, o sea, y estamos preparados para ello, es para lo que llevamos trabajando toda la temporada y para lo que llevamos más de una vuelta como primeros. Si nos vamos a tu parcela concreta, Isabel, desde el punto de vista físico, con tantas jornadas, ya son 29 jornadas, había a lo mejor un poquito dudas a nivel de cabeza, a nivel de piernas en las últimas salidas del equipo, algún jugador te reconocía que empezaba a pesar ya la temporada. ¿Cómo les ves tú desde el punto de vista del tono físico para lo exigente que va a ser esta recta final y un hipotético, que yo creo que sí, que lo va a haber un playoff? Yo evidentemente que los veo día a día trabajar, confío mucho en que el estado es buenísimo, además me consta por todos los test que tenemos. Muchos de nosotros quizá valoramos solo el éxito igual al rendimiento, nosotros que estamos dentro, o yo particularmente lo valoro también como el compromiso y también el trabajo que hay detrás, y esa suma de esos tres elementos es la que les da el éxito o no. El compromiso está constante, el esfuerzo está, todos los días lo hacen para mejorar cada día, y ese talento nos lo están demostrando cada domingo. Entonces, esos resultados que podían haber dado alguna duda, a nosotros ninguna en absoluto. Cada día el equipo crece más, tiene más procesos de ataque, de defensa, cada vez sabe jugar mejor y llegamos en el mejor momento para competir contra lo que va a ser un gran Racing, desde luego. Se hace además, supongo que también un seguimiento, porque está claro que la carga de minutos no es la misma en todos los jugadores, ¿no? Ha habido jugadores tipo Ángel Bastos o como Iván, recuerdo así, por ejemplo, así a bote pronto, o el propio Mario Ortiz, que han sumado muchos minutos, ¿no? Desde luego, y es una de nuestras principales ambiciones, compensar también esos que juegan muy pocos minutos para que cuando entren estén a un nivel óptimo, y luego a través de nuestros redactadores, del trabajo de Elo con Fisioclínicas, de Javi Madinabeitia, de Alain Sola con Antonio, con Gianni, evidentemente hace que esos jugadores estén al máximo nivel de sus posibilidades por el gran talento de la gente que tenemos detrás y el gran trabajo que invierten en horas, en volumen. Incluso estamos viendo desde fuera que lo que tú comentas, ¿no? Se adapta también o se personaliza el entrenamiento a la situación concreta de cada jugador, jugadores a lo mejor que han tenido molestias como Gianni, o el proceso de recuperación de Antonio Martínez que ha durado más de lo que en principio se preveía, o Benja que también tuvo algún problema muscular. Cuando eso sucede, antes de evitar ir al fisio o ir al médico, se readapta un poco la preparación física esa semana, ¿no? Exacto, no dejan de ir al fisio o al médico y es un trabajo multidisciplinar en el que tratamos de aunar la independencia, individualizar todo ese trabajo para conseguir el máximo rendimiento de cada uno, no ese trabajo global y para todos lo mismo. Buscamos que el entrenamiento sirva para mejorar y no para entretener, no el entretenimiento, el entrenamiento. Y eso muchas veces cuesta trabajo porque hay que individualizarlo a cada uno y no todos necesitan la misma ración de trabajo. Y ahí estamos buscando ese compendio entre lo colectivo y lo individual para conseguir el máximo rendimiento de cada jugador. Recuerda quizás un poco el partido del Racing, ¿no? Lo que puede ser el playoff, por lo que te juegas ante un rival directo. Recuerda quizás un poquito al partido con el Albacete, cuando suponía medirte a un grande, luego llegó el Real Madrid. Es ese tipo de partidos en los que se aunan muchas cosas, ¿no? Aparte de la preparación, lo que tú decías, ¿no? Los sentimientos, la intensidad, es casi un banco de pruebas de lo que puede ser un playoff. Sí, desde luego va a ser un partido que va a servir quizá de plebiscito de lo que podemos dar en un playoff, pero tenemos que recordar, no hemos perdido contra ninguno de los equipos de arriba, ni contra el Celta, ni contra el Racing, ni contra el Pontevedra. O sea, los números nos avalan y creo que vamos a dar un alto nivel. Los famosos picos también de forma, ¿no? Eso es inevitable cada temporada. Ahora ya se vuelve a estar en la fase de ascenso, ¿no? Bueno,
habla de picos, habla de que trabajamos con personas y las personas no son robots. Entonces, evidentemente las fases son ondulantes, en unos momentos unos estamos mejor, otros estamos peor. Hablamos de físico, de capacidad mental, de asimilación de momentos, y las temporadas pasan por esto. Pero pasan por esto y hemos, como te decía antes, sido capaces de mantenernos en el primer puesto más de una vuelta. O sea, sabemos gestionar ese estrés, estamos preparados para ello y además estamos disfrutando de estar ahí arriba y de que todos nos miren desde abajo. Bueno, pues ojalá que sea una semana preciosa, por lo que se va a vivir el domingo con un gran ambiente, pues la mejor entrada de la temporada en el Reino de León, con mucho en juego, y ojalá que queden los puntos en León. Gracias, Abel, por estar con nosotros. Gracias a ti, Jesús. Bueno, y antes de que te vayas, vamos a acabar el bloque de fútbol también. Enseguida vamos a ver lo que hizo el Racing de Santander, porque por desgracia no tuvo problemas para vencer a la Ponferradina, pero también nos gusta de vez en cuando acercarnos a la factoría blanca, a los Peques, en un fin de semana en el que, salvo la derrota del juvenil frente a la Arandina, el Júpiter ganó con autoridad al Betis, y también en este caso los pequeños del Cadete A, el equipo que entrena Raúl, también se sobrepusieron al gol del Santa Marta del equipo de Ponferrada y ganaron 4-1. El equipo en la categoría cadete, el equipo culturalista, con este golazo. También el Viento jugó malas pasadas a los porteros en el partido de ayer por la mañana, en la matinal, en Puente Castro. Con este tanto, pues el equipo se aseguró la victoria y mantiene el liderato en cadetes, la cultural juvenil, el equipo que dirige Raúl. Y ahora sí, nos fijamos en lo que ha hecho el Racing de Santander, que la verdad es que va a venir a León a por todas para intentar robar, entre comillas, el liderato a la cultural, en un partido en el que lo cierto es que esperábamos más oposición de la Ponferradina. Dos grandes intervenciones de Dinu, del portero del equipo berciano, pero al final ese tercer remate de Dani Aquino dio el primer gol al conjunto del Sardinero. Y después vendrían los tantos de Prats y Óscar Fernández, ya en tiempo de prolongación prácticamente, después también de buenas ocasiones con intervenciones destacadas de Iván Crespo, del portero del Racing, pero al final el equipo de Ángel Enviadero demostró que tras 8 jornadas consecutivas sin perder está en lo alto, en esa pugna con la cultural. Esperemos que el liderato quede en León. Y hay que dar la enhorabuena también a las chicas de un deporte duro, un deporte como el rugby, las componentes del ULE Grupo Edisa Albeitar, que han logrado meterse en la finalísima después del partido de vuelta que disputaban este fin de semana en Villaobispo ante Valladolid. Al final derrota 19-20, pero como habían ganado 12-7 en el partido de ida de estas semifinales, se meten en la gran final, que se disputará el 25 de marzo ante el otro equipo de Valladolid. El equipo de El Salvador será el oponente de las chicas del Grupo Edisa. Vamos a hacer una rápida pausa para la publicidad y seguimos aquí en La Jornada. Bueno, seguimos en La Jornada y ahora con el espectacular mundo del motor, que nos va a permitir entrar dentro en un automóvil de los que compiten tanto en tierra como en asfalto, y que nos explique la protagonista de sus instrucciones, las que vamos a ver cómo se hace este trabajo, que es fundamental para la labor del piloto. Rasante por derechilla, con izquierda 6 corta, no morder, 20, y rasante por derechilla, frenando mucho, derecha 2 para ella, 30. Bueno, la persona a la que escuchamos es la copiloto en este coche, Alba Sánchez, se encuentra con nosotros en el estudio de La Jornada. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas. Bueno, parece un mundo visto desde fuera complicado, estresante, con muchas instrucciones y análisis previo de cada tramo, ¿no? Efectivamente. La labor del copiloto no solamente consiste en cantarle las notas al piloto, sino una labor previa de preparación de los reconocimientos y bueno, tener un poco claro a la hora de el día previo al rally. Siempre se realizan una serie de reconocimientos por los tramos, apuntamos primero las notas y todo eso pues es cosa del copiloto. Y notas que, sobre todo para los que no lo conocen, casi hay que descifrarlas, ¿no? Por ejemplo, me quedo una nota tuya, dices, para derecha 3 menos frenar. ¿Qué significa? Bueno, las notas es un poco
para cada piloto es diferente. Los números serían los grados, del 1 al 6 normalmente son las más utilizadas. Para que él sepa cuánto tiene que girar el volante, ¿no? La 1 sería una muy cerrada, una paella que le suelen llamar horquilla, una 6 muy larga, puedes pasar más rápido. Hay otros que van del 1 al 9, otros que es al revés incluso, que el 6 es la más cerrada y la 1 más abierta, luego es ya cuestión del copiloto adaptarse a cada nota. ¿Cómo te digo, Alba, por iniciarte en este mundo que asociamos sobre todo al público masculino, ¿no? Y al protagonista, en este caso al mundo del piloto? Pues yo llevo desde pequeña en el mundo del motor, sobre todo en los rallies. Como mis padres siempre me llevaron desde pequeñina a verlos, pues me empecé a meter cada vez más. Estuve unos cuantos años más tema audiovisual, fotografía, haciendo vídeos, montando para un medio especializado, y luego ya dije, ahora o nunca. Hice un curso de copilotos y a partir de ahí ya empezó todo. Nos comentabas antes de empezar la entrevista que no trabajas o no participas en rallies con un único piloto, ¿no? Sino con varios. ¿Cómo es un poco esa relación? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Pues en principio, por ejemplo, en el Campeonato de España de Tierra hay una bolsa de copilotos, tú te apuntas, subes tu currículum, número de teléfono para que se puedan poner en contacto contigo, y luego también es un poco el boca a boca. Si la gente ve que lo haces bien, reconocen tu trabajo, al final suele pasar mucho de que un copiloto se pone malo, otro no le han dado días de permiso en el trabajo, y en esos casos pues se van comunicando, oye, ¿tú sabes si Alba corre este rally? Te llaman y ya pues concretas, como me ha pasado este fin de semana en... Vienes de Lorca, ¿no? Sí, de Lorca. Del Nacional, el piloto se quedó sin copiloto, nada, 2 días de la carrera, me lo pusieron por el grupo del WhatsApp del campeonato y yo me apunté. Te vemos tanto en tierra como en asfalto, el comportamiento del coche es muy diferente en las dos situaciones. Efectivamente. ¿Cambia mucho la labor también del copiloto de estar en tierra a estar en asfalto? En tierra es mucho más complicado porque hay muchas menos referencias. Cuando vamos en asfalto, los copilotos igual nos apuntamos a alguna casa, un hito kilométrico, referencias. A la hora de correr en tierra es más difícil porque no existen esas, no ves igual alguna granja, cocinas así, pero es más complicado. Sobre todo, por ejemplo, en Lorca es más difícil que cuando se corre en Curtis, en Galicia, hay muchísimas más referencias que abajo, que es más desértico todo. Lo que comentabas de la preparación, por ejemplo, el día antes, de unas circunstancias en asfalto a lo mejor en seco y que de repente cuando hablas por ejemplo de Galicia o de Asturias, que al día siguiente te caiga una tromba de agua, ya cambia el comportamiento del coche, no sé si tienes que rectificar también las notas sobre la marcha, ¿no? Las notas no, pero bueno, siempre está el trabajo de antes de salir al tramo, estamos en la asistencia y hay que estar comprobando la información meteorológica para eso precisamente, para si va a llover, con qué ruedas salimos, con seco, con mojado. Muchas veces es incluso el minuto antes de salir de la asistencia, decirle a los mecánicos, cambia las ruedas que se va a poner a llover o que me están llamando del tramo que estaba pinteando un poquitín. Bueno, aparte de las imágenes, tenemos aquí en el estudio parte del material, por ejemplo, el casco con el que estuvo en el rally de Lorca, y luego esta especie de arnés, ¿no?, que también nos protege, porque lo primero que sientes en un coche de rally es que el cuello y la cabeza se te va por todas partes, ¿no? Sí, el Hans, en este caso es el híbrido, que es el último modelo que ha salido, que, por así decirte, protege tanto de impactos laterales como frontales, entonces es indispensable, de hecho es obligatorio para los rallies, junto con ropa interior ignífuga, mono, Hans casco y botines ignífugos también. Y esos monos que aunque haga mucho calor hay que llevarlos, ¿no? Sí, este fin de semana de hecho teníamos 30 grados, en el coche llega a haber unos 50 y pico grados y... Por eso son rallies de agotarse, más psicológico que otra cosa. Alba, este deporte tiene que gustar mucho, pero se pasa miedo en situaciones ya no solamente de accidentes, sino en imprevistos que surgen cuando incluso al máximo nivel, en la élite, en el campeonato del mundo, vemos coches que salen de pista, que vuelcan. Bueno, es algo que tienes que tener ya, tienes que contar con ello ya desde el principio. Para poder hacerlo bien, tienes que quitar ese miedo. Yo, de hecho, para mí los rallies es como mi medicina. Yo soy una chica muy nerviosa y en cambio cuando estoy en un rally me calmo totalmente
porque no solamente somos los ojos del piloto, también tenemos que hacer una labor de ser un poco psicólogos, aunque las cosas estén mal, se haya puesto a llover, llevas ruedas de seco, apoyar, ¿no? Has pinchado, es ya un poco más hacerle sentir al piloto que no pasa nada. Se nos escapa casi el tiempo, Alba, solamente unos segundos. Tienes un proyecto de un equipo femenino, de piloto y piloto, copiloto. Este año vamos a hacer con Ciara, una chica es piloto, ha corrido en circuitos, ha tocado un poquitín los rallies y quiere volver. Vamos a hacer Mavisa, un preparador de Cataluña, un equipo femenino, tanto piloto, copiloto, mecánicas, completamente, totalmente, para correr unas pruebas del campeonato de asfalto y de tierra. Pues seguro que tendremos más tiempo de hablar contigo y que nos acerques ese mundo y nos repases las notas, que además nos ha traído la libra de notas, nos va el tiempo, pero tendremos más ocasiones de hablar de este mundo tan atractivo. Gracias, Alba, por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vamos rápidamente en busca de otra disciplina completamente distinta, pero que ya es posible también en León, en las instalaciones de la nave, en la zona de la Palomera, la escalada en interior. El Campeonato de España de la modalidad boulder se ha desarrollado este fin de semana con un centenar de participantes. Fuerza de brazos y piernas, habilidad, elasticidad y muchas horas de entrenamiento son algunas de las cualidades necesarias para iniciarse en un deporte cada vez más popular, la escalada en interior. Obstáculos que se diseñan para pruebas como el primer campeonato autonómico en la modalidad boulder o por bloques que se ha desarrollado en las instalaciones de la nave. Es una modalidad de escalada que se llama bloque, que es ahora mismo lo que tiene más, digamos, más auge o más tirón, en el que no utilizamos ni cuerdas ni arneses. Los elementos de seguridad son la colchoneta, entonces tenemos una altura máxima determinada por la ley y las caídas son sobre la colchoneta para que no se produzca ningún accidente. La altura en este caso no supera los 5 metros. La seguridad es máxima para la caída sobre este suelo blando porque aquí no hay ni cuerdas ni arneses, solo las piernas y los brazos del escalador. Hay un boom ahora mismo a nivel mundial del tema de la escalada indoor. En España vamos un poco por detrás del resto del mundo, pero en Estados Unidos y en Inglaterra, el resto de Europa, pues ya digamos que tienen un deporte bastante desarrollado. Y nosotros aquí tenemos problemas desde los más fáciles para gente que no haya escalado nunca en su vida y que pueda hacer algo, hasta lo más difícil para gente que sean expertos en este deporte. Esta cita autonómica, con más de un centenar de participantes, ha contado también con categorías de base en un deporte que puede empezar a practicarse a edades tempranas. La evolución es muy rápida. Estamos aquí cerca del Mercadona de la universidad, entonces tenemos aquí, como os comenté antes, tenemos un montón de actividades para cursos de iniciación, perfeccionamiento, un poco para todos. Una forma de disfrutar de la escalada sin necesidad de ir a la montaña. Pues cambiamos este tipo de calzado específico para escalar. Nos vamos a las zapatillas de running con los 10 kilómetros de la Virgen del Camino, 500 participantes y todo un excampeón de Europa, además iniciando su nombre en el palmarés de esta carrera, Chema Martínez, que ayer voló sobre el circuito de la Virgen. El triunfo de Chema Martínez en los 10 kilómetros de la Virgen del Camino da más realce a la prueba, con la primera presencia de todo un excampeón de Europa de la distancia y uno de los mejores mediofondistas de la historia. Al final, poco más de 31 minutos en una bonita lucha con Alberto González y Kevin Viñuela, con mucho viento como protagonista. Lo cierto es que tengo aquí a unos vecinos, Jorge, que es un máquina, una persona que está metida en esta carrera de hace tiempo. Coincido con él en el Pirineo, por allí por Viescas entrenando, y me había dicho a ver si podía tener un huequecito para venir aquí a Virgen del Camino, que era una carrera muy bonita, que era una carrera que en León tenía muchísimo cariño, que la gente quería venir a correr. Sí, la verdad que sí, hoy aquí detrás de Chema y de Alberto, contento, el viento hoy nos ha azotado fuerte, pero bueno, aún así lo hemos luchado. En féminas repitió triunfo Laura Sánchez. La temperatura muy buena, pero el aire a mí me ha matado. Muy dura me ha resultado por el viento. Por detrás, toda una marea de corredores de todas las edades con la fiebre del running que no pierde popularidad. Te gusta mucho el deporte y te picas, además, que es lo bonito del deporte, picarte y competir con uno mismo sobre todo, pues oye, pues es lo importante. Te metes en el ambiente, en el papel y la verdad es que está muy bien. Es duro por el aire porque aquí en la Virgen, en el aeropuerto, la verdad es que le pega fuerte, pero muy bien. En total, más de 500 participantes con el dorsal en esta 7ª edición de una carrera que es la primera del calendario de la Copa Diputación.
Y en nuestra sección de pádel, de cada lunes, de la mano de Padel Park, la gran novedad esta temporada, la ampliación a otra disciplina espectacular, pero en la que hay que pensar mucho, el ajedrez, también protagonista en Padel Park. Siempre que venimos aquí a las instalaciones de Padel Park lo hacemos para jugar a pádel o para hablar de pádel, pero hoy vamos a hablar de otra habilidad, de otro deporte que también se practica aquí, en Padel Park. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Emma, ¿cómo estás? Bueno, sí, para el pádel necesitamos, aparte de habilidad física y deportiva, estrategia, una habilidad también táctica en el terreno de juego para jugar al ajedrez, que por eso estamos aquí. Necesitamos no habilidad deportiva, no habilidad física, pero sí mental, ¿no? Sí táctica y técnica. Sin duda, y muchísima, Emma. La verdad es que el ajedrez, que también es un deporte, una cuestión muy importante que hay que remarcar, que es un deporte más, bueno, pues es una modalidad que ejercita otro tipo de músculos, otro tipo de órganos del cuerpo tan importantes o más como los que puramente ponemos en práctica en el ejercicio físico, en este caso el ejercicio intelectual. Sí, porque además para jugar al pádel tenemos que entrar en la pista con templanza y el ajedrez nos va a valer para eso. Y por eso precisamente aquí en las próximas semanas Padel Park ha habilitado unas clases no solo para los más mayores sino también para los más pequeños, no solo para los avanzados sino también para aquellos iniciados, para que puedan aprender a jugar al ajedrez. Dama Park, así es como hemos llamado a este juego, a estas clases, a esta actividad que, como decimos, ya se está poniendo en marcha, ¿verdad, Mario? Efectivamente, Emma. En el año pasado, en el 2016, constituimos un club escuela nuevo de ajedrez en León que se llama Dama Park, que tiene su sede aquí en las instalaciones de Padel Park León y que tiene la vocación de no solo crear un ambiente social en torno al ajedrez, donde puedas venir, jugar una partida de ajedrez, etcétera, sino que también impartimos clases tanto para adultos como para niños en edad escolar. Y como decimos, no solo para la gente más avanzada, que ya sepa de qué va el ajedrez, que ya sepa mover las fichas y que ya sepa dar jaque mate en pocas jugadas, sino también para aquellas personas iniciadas que no sepan ni siquiera ni cuál es el caballo, bueno, el caballo es muy sencillo, cuál es el alfil, cuál es el peón, cómo tenemos que colocar a todas las fichas o las figuras en el ajedrez, que fíjate que siempre tenemos la duda, ¿dónde ponemos el rey y dónde la reina? Siempre a mí el truco, siempre que me han dicho, es la reina siempre en su color, ¿no? Y ya está. Siempre, la dama siempre en su color, efectivamente, y enseñamos desde los cursos de iniciación más básica, como bien acabas de decir, a empezar a mover las piezas y saber incluso dónde se colocan, hasta aquellos alumnos que, bueno, tanto niños como adultos, una vez más, deseen participar en competición o en determinados torneos, para lo que también tenemos unos cursos específicos para ellos. Sí, porque no solo van a aprender a jugar al ajedrez y desarrollar esta habilidad, sino que también vais a poner en marcha torneos y diferentes actividades con alumnos de este curso, de esta escuela, pero también con gente que, bueno, que se acerca hasta el pádel, que juegue una partida de pádel, se tome su cerveza, la cerveza no puede faltar, y después se siga quedando, después de darse una ducha, se relaje jugando al ajedrez, ¿no? Puede ser, se puede utilizar de forma combinada o de forma individual. Al final el ajedrez es un deporte, una vez más, lo subrayo, lo ponemos en negrita, que tiene unas virtudes amplísimas, yo creo conocidas por muchos, tanto en los niños, desde el punto de vista de entrenar la concentración, facilita el aprendizaje, incrementa todo lo que tiene que ver con la actividad intelectual en el aula, que para ellos es su día a día, como en los adultos, donde nos ayuda a ejercitar memoria, previene, y está así demostrado, la pérdida de memoria la retrasa y nos ayuda en el ejercicio de la toma de decisiones, la visión estratégica, la visión global, porque al final hay que ejercitar todas estas cualidades en el juego diario, en cada movimiento del ajedrez, Emma. ¿Cuáles son los horarios de clase para la gente que nos esté viendo? Pues estamos ahora mismo constituyendo la escuela, estamos con los primeros grupos y prácticamente abarcamos a día de hoy casi todos, es decir, tanto mañanas, tardes, incluso noches, porque bueno, en esta fase un poco de inicio y de arranque de la escuela es cuando se montan todos los grupos y cuando están saliendo todos los horarios. Lo que recomendamos siempre es que se pongan en contacto con nosotros, que nos digan cuál es su
disponibilidad horaria e intentamos buscar el horario que más se aproxime al alumno. ¿Quién es el monitor que imparte estas clases de ajedrez, Mario? Bueno, aquí he de corregir, no es monitor, es maestro en ajedrez, se llaman maestros, y en este caso es José Luis González Trigal, a quien tenemos aquí en plena acción, que es pues, bueno, uno de los grandes ajedrecistas de León. Me atrevería a decir que de los 3 primeros ha estado en el ranking de Castilla y León durante los últimos años, y uno de los grandes ajedrecistas de España. Bueno, pues vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta, para convencernos un poquito más de practicar esta habilidad, este deporte. Muchas gracias, Emma. No me he podido resistir y he tenido que iniciar una partida con José Luis, con el maestro de este curso. ¿El ajedrez realmente interesa a la gente, a la juventud, en general a todo tipo de público, José Luis? Por regla general todo depende. Hay gente a la que le gusta. Si el ajedrez te gusta, te suele gustar de verlas, más que nada. O te gusta o lo detesta, no sé, te parece aburrido. Entonces, pero bueno, la idea es que la gente pruebe, que quiera probar a jugar. ¿Cómo suele ser el primer impacto con los alumnos más jóvenes? Es sencillo porque normalmente en el colegio o en ciertas clases, pero ya con la gente un poquito de edad más avanzada, esa primera toma de contacto, ¿cómo suele ser? Suelen tener las ideas más claras. La gente que viene así de edad avanzada o adultos suele ser porque les gusta, porque tienen voluntad de querer aprender. Y eso es lo más importante, tener afición. ¿Y qué es lo que engancha del ajedrez? Porque yo tengo que decirte que llevo muchísimos años jugando. A mí me enseñó mi padre, para mí mi padre es mi maestro. Es verdad que yo no juego muy bien, pero me gusta mucho, me gusta pasar horas jugando al ajedrez. Soy de esas personas que digo, yo quiero estar hora y media jugando al ajedrez, no quiero partidas rápidas. Y es verdad que al final te engancha, te motiva. ¿Qué tiene el ajedrez? Porque al final pierdes mucho tiempo, ¿no? O ganas mucho tiempo, depende cómo lo mires. Bueno, siempre es un ejercicio que viene bien para la mente, es un ejercicio que si te gusta tiene muchas posibilidades, que es casi imposible jugar 2 partidas exactamente iguales, con lo cual nunca acabas de controlarlo del todo, siempre sientes que puedes mejorar. Vale, vamos a ver, José Luis, bueno, me toca a mí mover. A ver, es que ya me he desconcentrado, entonces voy a... ¿Ustedes ven la partida desde casa? Yo soy las negras. Te voy a comer el peón, yo creo, ¿eh? Te como el peón, ¿vale? No me digas nada, pero yo no sé. De momento te he comido 3 fichas, a ver tú qué es lo que haces. Sí, de momento vamos a dejarlo ahí. Ahora seguimos con la partida. José Luis, ¿cuáles son las normas básicas para comenzar a jugar al ajedrez? A la gente que nos está viendo, ¿qué es lo básico que tiene que saber, aparte de conocer cuál es cada pieza y sus movimientos, claro? Bueno, en realidad no es necesario, aquí podemos enseñar desde cero si hace falta, pero bueno, con saber mover las piezas es suficiente para poder aprender. Y una cosa que siempre, antes lo hablaba con Mario, hay una cosa que siempre estamos pensando, a ver, pero ¿cómo tenemos que poner el tablero exactamente? Porque ¿dónde tiene que ir cada ficha? ¿Este lateral es para las negras, para las blancas? ¿Hay algún truco para eso? Vale, normalmente muchos de ellos están numerados, van de la H y del 1 al 8. Muchas veces, seguro que la mayoría de la gente ha jugado alguna vez al juego de los barcos, por ejemplo, que está igualmente numerado. Entonces, si está numerado es muy fácil porque se coloca de la A a la H y del 1 al 8. ¿Y los que no? Y los que no, la casilla inferior derecha tiene que ser blanca. A mí siempre me han dicho que la reina siempre en su color. ¿Eso Sí. es correcto? Sí. Vale. El resto de las piezas van un poco en las 3 esquinas de la A a la C y de la F a la H, van alfil, caballo y torre, de dentro hacia afuera, por orden alfabético. Alfil, caballo y torre. Vale, vamos a enseñarles... Ay, perdonas. Vale. Y la dama luego en su color y el rey en color opuesto. Vamos a enseñarles a la gente que nos está viendo, a nuestros telespectadores, cómo es, por ejemplo, la jugada del pastor. Estas típicas jugadas que a vosotros me parece que no os gusta nada, ¿no? Normalmente no suele ser lo más recomendable porque la gente ya está preparada contra ello. Pero vamos a enseñársela, por ejemplo, Vale. la jugada del pastor, ¿cómo sería? Vale, empieza con E4, con peón rey. Avanzo 2 casillas, el negro responde igual, E5, vale, y la dama sale rápido, por ejemplo, a H5. Para atacar. Para atacar al peón de F7 y para atacar al peón de E5. Entonces la amenaza que se está creando en este momento es capturar un peón. ¿Sí? Entonces el negro, por ejemplo, defiende el peón para evitar que se lo capturen. Entonces lo que hace el alfil es salir.
Entonces, tanto la dama como el alfil atacan al punto más vulnerable al principio de la partida de las negras, que es F7, en este caso. Entonces, si el negro no hace nada para evitarlo, por ejemplo, cerrando una de las dos diagonales a través de las que atacan las piezas, y sacan una pieza más, dejan indefenso el peón de F7. Entonces, prácticamente la dama lo captura y sería mate. Hija, que mate, así de sencillo. Así de fácil. Una jugada que dura 5 segundos, porque hay mucha gente que es verdad que se lanza, cuando abre una partida, se lanza a jugar y no piensa cuáles son las consecuencias de su movimiento, ¿verdad? Que probablemente acabes perdiendo, pero bueno. Bueno, por ese motivo vamos a huir de esas jugadas pactadas o esas jugadas que ya están organizadas y vamos a pensar qué movimiento vamos a hacer en cada momento, ¿a que sí? Sí, hay que intentar ver qué es lo que quiere hacer nuestro rival e intentar anticiparnos. Si nos están atacando un peón o una pieza, lo que tenemos que hacer es defenderla o quitarla del ataque. Cuando jugamos al ajedrez hay que mirar solo el tablero o también a la otra persona a los ojos, porque ahí nos puede dar una clave. Hay gente que mira a la otra persona, también un poco de guerra psicológica, pero normalmente con el tablero debería ser suficiente. Bueno, pues os esperamos aquí en Padel Park, no solo para jugar al pádel, no solo para aprender a jugar al pádel, sino también para jugar al ajedrez y aprender a esta disciplina, una disciplina que también es deporte, se considera deporte. Os va a venir muy bien, para tranquilizaros y entrar después en la pista muy relajados. ¿Tú juegas al pádel? No, la verdad es que no, Te lo pero bueno, recomiendo. vale, lo mismo, te recomiendo el ajedrez para que puedas... Bueno, ¿terminamos la partida? Vale, perfecto. Venga, va. Bueno, seguimos en la jornada con nuestra sección mensual de Psicología del Deporte, de la mano de Siteco. Ricardo González, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, que te veíamos ayer en la carrera de los 10 kilómetros de la Virgen del Camino y, bueno, pues lo que hemos comentado en más ocasiones, ¿no? Una fiebre como la del running que tiene su parte más positiva y también su parte más obsesiva, entre comillas, ¿no? Pues sí, hay que tomarse el deporte, como hemos dicho muchísimas veces, con tranquilidad, ¿no? Porque si no disfrutas y ya te empiezas a agobiar, ya no es sano. Es decir, que el cuerpo, la mente, sobre todo, la estás llevando al límite. Ya no sé si el cuerpo, que eso depende del entrenador, pero sobre todo la mente la estás llevando al límite. Me comentabas además, bueno, esa situación que muchas veces al acabar una carrera popular, pues ves los corredores entre ellos que en lugar de preguntarse si lo han pasado bien, si han disfrutado, parece que están excesivamente obsesionados con qué tiempo has hecho, has mejorado respecto a la anterior carrera. Y me comentabas que incluso en consulta recibes a deportistas populares que de repente se sienten bloqueados, ¿no? Lo que hacían hasta hace poco tiempo más o menos bien o disfrutando, incluso corredores que llegan a abandonar, ¿no? En la propia carrera, ¿no? Sí, sobre todo te sueles encontrar con personas que se marcan unos objetivos que por distintas circunstancias de su vida han ido cambiando las circunstancias y pretenden hacer lo mismo que hacían antes a hacerlo ahora, es no asumir la realidad realmente. Entonces lo que se están haciendo es forzándose algo que en estos momentos, bien por edad, bien por tiempo, bien por condiciones familiares, bien por condiciones de trabajo, se agobian. Y eso no quiere decir que no estén preparados físicamente, el entrenamiento puede ser bueno, pero los objetivos que se marcan y los tiempos que se marcan a lo mejor a la hora de correr son excesivos. Y sobre todas las cosas que preguntabas es la somatización, ya no solo en deportes populares como es el running, sino en deportes profesionales, pequeñas lesiones o lesiones de tipo muscular que tienen una base completamente psicológica. Ten en cuenta que el sistema nervioso voluntario está activado por la ansiedad, entonces lo que se activa a través de la ansiedad, entonces lo que suele ocurrir es que te notas más tenso. Si la gente se da cuenta, nos ve en casa, hay veces que parece que tienes más grande la espalda porque estás en tensión, esos dolores de espalda, dolores de cuello, que mucha gente tiene y se atienden en atención primaria, no hace falta ser deportista para tener ese tipo de problemas. Tienen una causa psicológica. Tienen una causa psicológica, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en un deportista pueden causar lesiones. ¿Por qué? Porque una noche antes duermes mal, porque se acerca al objetivo, por ejemplo, porque hay cosa más rara que cuando estás preparando una maratón, por ejemplo, te llegan todas las lesiones justo en ese momento. En vez de relajarte, de disfrutar, de pensar que el trabajo ya está hecho, pues nos presionamos cada vez más. Entonces, esa tensión muscular se puede producir. Yo, por ejemplo, tengo gente no deportista que se ha producido pues lesiones de tipo rotura fibrilar, a lo mejor durmiendo por la noche, que se ponen en tensión.
y se producen las roturas fibrilares y se producen lesiones. ¿Por qué? Porque está el cuerpo completamente tenso. Claro, si eso le sometes a un trabajo mayor, pues obviamente... Incluso hay gente que ya no solamente antes del día de la carrera, sino a lo mejor antes de un partido, lo que sea, nos comentan que duermen con tics y que nunca habían tenido tics nerviosos. Claro, eso, y además eso supone mucho el tema de la presión psicológica de alcanzar el objetivo. Por ejemplo, pues lo estamos viendo, pues un equipo no puede cambiar si la condición física es de jugar perfectamente bien a tener dificultades a la hora de conseguir resultados. Es más la propia presión del resultado y la propia presión de no poder volver a hacer lo que hicimos ayer, que es una de las cosas que se debe trabajar mucho psicológicamente, compararnos con lo que teníamos antes o con lo que hemos conseguido antes. No vemos día a día, partido a partido o carrera a carrera, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que está dando mucho en el tema popular es la obsesión por la cantidad de carreras que la gente corre, y eso psicológicamente... Que de hecho ya lo hemos advertido en alguna ocasión, el calendario está creciendo de forma desmesurada. No, yo por ejemplo este año correré 2, 3, no voy a hacer absolutamente nada más. Es mucho porque ten en cuenta que cuando compites, tú lo oyes, por ejemplo ayer conversaciones con compañeros y demás, que se levantaron de mala leche, que discutieron con la mujer o que... Oyes cosas de esas, ¿por qué? Porque es verdad, o sea, tú te estás concentrado, el carácter te cambia, y para aguantar a una persona que esté entrenando y además a nivel popular, pues claro, esas son cosas que no puede producir el deporte, porque si no nos están contaminando. Fíjate, estábamos viendo también alguna imagen de carreras de base, de gente que, bueno, pues que todavía no llega ni siquiera a la mayoría de edad, y también vemos mucha presión que puede provocar bloqueo, por ejemplo, cuando los niños ya no solamente es el entrenador, es el padre, es el acompañarle a las carreras, presionar para que mi hijo suba al podium, esa presión que a veces incluso a nivel familiar está haciendo daño a muchos chavales. Sí, ¿no? sí, en eso y en el fútbol base y en el balonmano base. El niño tiene que disfrutar, cuando sobre todo es niño, si queremos que continúe, tiene que sacar algo positivo de esa actividad que practica. Si no, llegan a abandonarlos. Por ejemplo, se producen muchos abandonos en el fútbol a los 18 años, cuando ya pasan a juveniles. ¿Por qué? Por la presión que hay. Acaban hartos. Acaban hartos. Y todo lo que han... tú ten en cuenta que están jugando, viajando. Yo, por ejemplo, pues imagínate, los equipos de cadetes y juveniles que estén en Castilla y León, pues viajan un fin de semana sí y un fin de semana no. El día que les toca ir a Soria o les toca... O sea, si esos niños se divierten y lo pasan bien, perfecto, y hay que continuar, pero cuando ya ves que el niño pone peras para ir a entrenar, se queja de que no le gusta, o que no le ponen, o que el entrenador no le entiende o no le comprende. En deporte base, sea correr, sea fútbol, sea balonmano, baloncesto, el niño tiene que disfrutar. Por ejemplo, hay veces que hoy ves a entrenadores con voces que ese niño pues prácticamente le asustan. Tiene que ser el deporte, sobre todo, tiene que ser para la parte base educativo y de diversión. Si no, parece que ya empieza afortunadamente a hacerse un esfuerzo en esa parcela. Tú tienes además compañeros, tú mismo también has trabajado con clubes, parece que eso ya empieza a trabajarse, ¿no? Por lo menos que muchas veces hasta ahora la labor de formación de un entrenador, de un monitor, era puramente deportiva, táctica, técnica, pero la parcela psicológica afortunadamente parece que empieza a estar presente en los clubes, ¿no? Sí, sobre todo se produce un gran crecimiento porque ten en cuenta a nivel psicológico, si el niño lo hace disfrutando, aprende esa capacidad de sacrificio, el que no siempre que se trabaja se consiguen las cosas, pero hay que seguir trabajando para poderlas conseguir. Eso es lo más importante del deporte, y que lo que importa sobre todo es el trabajo. Si tú haces un trabajo bien, puede que un día no te venga, o puede que un día tengas mala suerte, pero que la constancia es una de las cosas que el deporte sí que debe de transmitir sin que llegue a agobiar. Es decir, los objetivos tienen que estar adaptados a las posibilidades de cada uno, ya sean niños, ya sean adultos. Objetivos alcanzables. Objetivos alcanzables y reales. O sea, una vez que lo consigues, pues por ejemplo, si tienes un objetivo este año y ya lo has conseguido, relájate y seguro que te van a venir mejores. Pero claro, no des esa otra vuelta de tuerca, ¿no? Ya conseguí este objetivo, ahora voy a ponerme otro más difícil. Otro más difícil, o si ayer hice una carrera buenísima, voy a ver dónde encuentro otra para intentar bajar porque ayer hizo viento, ¿no? Pues no tiene sentido, o sea, cada carrera se queda ahí, tú tienes programada una temporada, tienes más o menos unos objetivos y es tratar de disfrutarla, porque si no, pues no tiene mucho sentido. Ricardo, eso tan importante que hablabas, para entrar un poco en la recta final, del bloqueo al principio de esas personas que de repente hoy parece como que no disfrutan o no tienen el rendimiento de ayer y son conscientes de ese bloqueo. ¿Cómo se plantea un poco
la solución? ¿Se les aconseja incluso parar del todo? ¿Se prolonga mucho tiempo ese bloqueo? Lo primero, claro, depende de quién es el que te venga. Si es un deportista de élite y vive de ello, pues hay que trabajar ya sobre todo a nivel más profundo y más cognitivo. Si evidentemente tienen la posibilidad de parar, o incluso en deportistas profesionales tienen que parar. ¿Por qué? Porque si no, eso posiblemente le pueda provocar una lesión. Pero en cada caso lo más importante es parar, valorar y ver cuál es la causa, porque siempre existe una causa, las cosas no pasan porque sí. Y si el entrenamiento es bueno, tu trabajo ha sido bueno, hay una cuestión que la base es psicológica. Bien porque tú te estás presionando, bien porque existen problemas personales, bien porque has perdido la confianza en ti, bien porque tu autoestima ha bajado por la razón que sea, bien porque tus condiciones físicas, si no las asumes, te tienes que adaptar a una nueva manera de correr, una nueva manera de jugar al fútbol, una nueva manera de jugar al baloncesto, o incluso se te está acercando el momento de retirarte del mundo profesional y si quieres disfrutar de ese deporte. Claro, hay que ver las circunstancias en cada uno, y desde luego si es un deporte amateur, pues antes de abandonar lo mejor es parar, replantear las cosas, ver qué problemas, por qué necesita o por qué se engancha esa persona, porque es patológico, cuando todo en exceso es patológico. Yo no puedo estar enganchado al mundo de las carreras, hay que tener otra vida aparte del mundo de las carreras, porque si no al final solo estás hablando solo de carreras, te mueves en el mundo de las carreras. Claro, si entrenas 3, 4, 5 días a la semana, pues claro, si no tienes otra vida no tiene sentido, y es una parte muy pequeña que sí es importante y es saludable en la vida de una persona, pero no es global y total de la persona. Pero que no te excluya a nivel social de otras cosas positivas y familiares. Pues Ricardo, gracias por estar con nosotros y por darnos esos consejos, y lo que decimos siempre a la gente, en cuanto vea que no disfruta haciendo deporte, pues nada, es importantísimo acudir al psicólogo. En este caso en City os van a atender para que podáis volver a ser vosotros, o por lo menos mejorar y no, que no se convierta en una pesadilla algo tan divertido como es hacer deporte. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y precisamente dentro de las nuevas parcelas del deporte relacionado con el Pilates, ahora que también está de moda, hemos encontrado nuevos aparatos que nos van a mostrar en nuestra sección de Momento Sydney, con la que ya ponemos la contraportada. Muy buenas noches, queridos espectadores, en un nuevo programa de Momento Sydney. Estamos aquí en Sydney Pilates Dance haciendo un aparato de tortura. No, es aeropilates. Pero voy a cambiar de posición ahora mismo y seguimos hablando. Ahora que ya hemos recuperado la verticalidad, estamos con la encargada de Sydney Pilates Dance. Buenas noches, Sonia. Hola. Cuéntanos un poco la originalidad del pilates aéreo. ¿A qué se debe y quién la inventó? Estos aparatos de tortura. Decirte la verdad, no sé quién lo inventó, pero es un aparato que consiste en una hamaca y correas que utilizamos para hacer los ejercicios de pilates, pero en suspensión. Y usamos el propio peso de nuestro cuerpo para resistencia. Y gracias a esto trabajamos equilibrio, flexibilidad, fuerza, control y todo, como has hecho tú. Gracias a eso ahora estoy más alto, más delgado y más guapo, no me cabe duda. Todo gracias a este pilates aéreo que se da en Sydney Pilates Dance. Sonia, cuéntanos un poco el gran éxito que ha tenido este tipo de actividad entre tus clientes. Bueno, a la gente no solo le gusta, que es una cosa diferente, pero también tú te sientes más ligero, tú te sientes que puedes moverte en diferentes planos, no solo cuando estás en la máquina o cuando estás en el suelo, pero también estás en el aire. Y también otra cosa que relaja mucho también. Cuando al final de la clase nos tumbamos ahí en las hamacas, a la gente le gusta mucho y se sienten muy a gusto. Yo después de bastante tiempo practicando pilates máquinas, pilates suelo, la verdad que me encanta.
Pero aeropilates voy a tardar en acostumbrarme seguro, pero estoy seguro, la verdad que es súper divertido. Yo os animo a todo el mundo, a todos los espectadores que estéis viendo, a que vengáis a practicar pilates aéreo. Hay muchos chicos pequeños que están practicando aeropilates, porque les gusta, la verdad que es súper divertido, es como un juego. Es un juego, ¿verdad, Sonia? ¿Verdad que es un juego el aeropilates? ¿Es algo diferente? Claro, es como un divertimiento, sobre todo para los pequeños. Otra de las cosas que está haciendo son actividades aquí en Sydney Pilates and Dance enfocadas cada vez más a niños pequeños, como, ¿verdad?, tipo pilates, tipo algún tipo de baile asociado a niños, ¿verdad, Sonia? Sí, mezclamos, hacemos pequeñas coreografías y luego hacemos algunos ejercicios de pilates. O sea y, por ejemplo, la semana que viene vamos a trabajar con el columpio con los pequeños. Invitamos a todos los que estáis viendo a que vengáis a Sydney Pilates and Dance a informaros. Ya veis que Sydney Pilates and Dance está adaptado a todo tipo de edades. Podéis hacer pilates los mayores, pilates los niños, actividades de baile aeróbica para niños, sin ningún tipo de problema. Aquí hay auténticos profesionales que se van a adaptar a cualquier tipo de necesidad que exijáis, ¿verdad, Sonia? ¿Verdad? Cuéntanos un poco cuál es el tipo de personas que están realizando ahora mismo pilates aéreo. La verdad que todo el mundo. Todos los clientes, no hay ni uno que no lo podía hacer. Y claro que adaptamos un poco, dependiendo de flexibilidad, de fuerza y todo, pero todo el mundo puede hacerlo.